Muy buenos días, mi nombre es Arles Agustín Tabo Sánchez y me gustaría invitarte a revisar mi página de Patreon. Tenemos un único nivel donde podrás apoyar al canal y también podrás llevarte casi todos los scripts que hemos venido trabajando en el canal. Ahora, también quisiera hacerte recordar que estamos asesorando proyectos de Google Engine. Si te interesa me puedes escribir al Instagram. También me gustaría invitarte a suscribirte al canal de mi amiga Luli Limón. Tiene contenido muy diverso, mitos, leyendas, iceberg, en fin, tiene un sinnúmero de diversidad de contenido y de entretenimiento. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a revisar y a suscribirte a su canal. A mí en lo particular me fascina su contenido. Ahora sí, vamos a lo que hemos venido en este vídeo. Ahora vamos a explicar cómo crear un mosaico. Lo vamos a hacer de una manera muy dinámica y para esto simplemente escribimos previamente dos funciones. La primera función, lo que te va a decir primero en mayúscula, quiere decir que el nombre justamente que le estés pasando o la cadena que le estés pasando, la primera letra, como ves aquí, si utiliza la función to uppercase, la transforma a mayúscula. Y tenemos otra función que, si ustedes recordarán que había una función quitar tildes, en este caso vamos a hacer que las tildes se transformen en rombo. Como podrán ver, todo lo que son tildes se transforman en rombo y además la ñ se transforma también en un rombo. Hay que recordar que trabajábamos nosotros con un SHA de países donde la codificación no estaba de manera correcta y por tal motivo donde habían acentos aparecían rombos y donde aparecía una ñ también aparecía un rombo. Entonces nosotros no necesitamos cada vez que digitemos colocar, digamos, manualmente el rombito donde va la tilde, sino escribir solamente de manera correcta nosotros, por ejemplo, el nombre del país. También hay que tener en cuenta que podríamos escribir otra función donde no tengamos muy en cuenta si el orden que le pasemos es mayúscula o minúscula. Sin embargo, ya vamos a dejar eso para sus clases de JavaScript. Pues simplemente este es un curso donde manejamos el engine, pero también estamos dando unas pautas al momento de trabajar, digamos, con datos de SHA que no estén bien codificados, y para esto utilizamos estas funciones que acabamos de escribir. Y bueno, ya no hay más que explicar ahí porque es puro JavaScript lo que está trabajando ahí. Ahora definimos los parámetros, un mínimo y un máximo. Este va a ser parámetro de visualización, tanto para una leyenda que vamos a originar, también la paleta, y también aquí colocamos un máximo, también le damos un formato. Estamos dando un formato en donde, digamos, estamos transformando esta parte de aquí justamente a una notación científica. Y micras que están aquí hacen referencia porque hemos utilizado por 10 a la 6 para poder colocar en notación científica. Este de aquí es la unidad con respecto a lo que vamos a trabajar hoy día, que es dióxido de nitrógeno. Y lo que vamos a calcular es la mediana de dióxido de nitrógeno, evidentemente de un periodo, pero también estamos agregando una leyenda. Ya sabemos cómo agregar una leyenda, pues simplemente este código ya ustedes lo manejan. Aquí también vamos a obtener del chain. Esto es lo que le decía, justamente la parte donde es el nombre del país, escribirlo tal y como debería ir, con sus tildes aquí, y tampoco preocuparnos porque la primera vaya en mayúscula. Hay que tener en cuenta que podríamos escribir todo en mayúscula y esto también podría fallar. Como dije previamente, debería haber una función también que transforme primero todo lo que has colocado aquí, lo transforme en minúscula, luego eso que transforma en minúscula incluye el rombito y luego el rombito simplemente ponga la primera en mayúscula. Como dije, este no es un curso de JavaScript, simplemente hemos hecho los filtros necesarios. En este caso hay que ponernos en el escenario que siempre se debe escribir con minúscula, dicho de acá. Si tengan en cuenta que podrían pasarle el nombre de cualquier país, por ejemplo México, España, en minúscula. Solamente hay que tener en cuenta que el nombre del país esté escrito de manera correcta y con las tildes que donde deberían ir. Ahora entonces vamos a formatear lo que le hemos pasado. Aquí estamos con la primera función, quitar
tildes por rombo y le pasamos el nombre al país. Después de haber hecho esta operación, simplemente lo que hacemos es la primera en mayúscula. Y como vemos, el resultado es esto. La primera letra en mayúscula del país y justamente donde va tilde, un rombito. Y esta es la forma como lo está leyendo el shade con el que estamos trabajando. Hago esto para que ustedes aprendan a formatear, digamos, un poco el código. Y esto es más avanzado cuando ustedes vayan, digamos, también a trabajar con aplicativos. Deberían utilizar estas funciones para que sin ningún problema ustedes, no sería muy viable que en su aplicativo pues se vea simplemente un rombo, no sería muy entendible, ¿no? Ahora justamente obtenemos un país sin ningún problema, en este caso es el país de Perú. Y lo que vamos a hacer es simplemente calcular el dióxido de nitrógeno. Para eso escribimos una función que nos va a permitir calcular el dióxido de nitrógeno en un periodo, como vemos, inicio-fin. Y este show hace referencia a si se agrega o no agrega al mapa. Ahora aquí justamente vamos a obtener la mediana del dióxido de nitrógeno. Como vemos, la colección es Sentinel-5P. Y vemos que estamos trabajando con los datos en tiempo real y justamente este es todo el ID que hace referencia a dicho dataset. Ahora hay muchas bandas y si ustedes revisan dicho dataset, lo ideal, la columna que te trae esa información sobre el dióxido de nitrógeno es esta de aquí, así se llama. Entonces sin ningún problema deberían seleccionar eso. Ya es cuestión de ustedes que vayan explorando el dataset. Hacemos el filter bound justamente de dicha área de interés, un filter day con los parámetros de inicio y fin y justamente le aplicamos lo que es la mediana. Justamente va a calcular la mediana de cada uno de los píxeles de todo el raster que estamos cargando y vamos a hacerle un recorte. Justamente nuestra área de interés es el país de Perú. Hacemos dicho recorte. Aquí estamos los parámetros de visualización. Estamos pasando pues lo mismo que habíamos definido arriba, el máximo, el mínimo que estaba definido aquí. Y aquí está la paleta. Entonces sin ningún problema le estamos pasando los mismos parámetros. Ahora escribimos una variable mosaico. Para esto pues simplemente poder aplicar este punto mosaic que tenemos aquí. Tenemos que tener un image collection. Por eso colocamos e.image collection. Y dentro de él, entre corchetes, como podemos ver aquí, colocamos lo que hemos obtenido de aquí, de filtrar la colección, que es el dióxido de nitrógeno o la mediana del dióxido de nitrógeno, y utilizamos una función .visualize. Lo que te va a crear es un RGB con los parámetros de visualización. En este caso los parámetros de visualización es una paleta de muchos colores que hemos definido aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores que hemos definido, que irán tanto en la leyenda como justamente en la creación de este mosaico. Ahora llamamos la función con la que estamos trabajando, colocamos justamente los parámetros. Los parámetros van a ser fechas que hacen un periodo, por ejemplo, de 28 días de un determinado mes. En este caso son los 28 días de febrero, los 28 días de marzo, abril, mayo y junio. Hay que tener en cuenta que la información del dataset que estamos trabajando, Sentinel-5P, la información tiene un retraso más o menos de 1 a 2 días, ¿no? Pero en este caso, como actualmente estamos ya en julio, pues simplemente no habrá ningún problema con elegir justamente junio. Hay que tener en consideración porque podrían ustedes pensar que el dataset, por ejemplo, podría estar hasta la fecha donde ustedes están haciendo el análisis. Y sin embargo, no. Sin embargo, ese dataset está con unos días de retraso, más o menos de 1 a 2 días. Entonces, por eso tendrían que ustedes verificar primero cargando toda esta colección al mapa, haciéndole clic y inspeccionando cada una de las imágenes que te carga. Entrar el mapa en nuestra dicha área de interés y le hacemos un zoom de 5, le damos ahí, damos run. Como vemos, aquí nos cargó la leyenda, dice mediana de dióxido de nitrógeno. Aquí vemos que va en micras y aquí vemos la unidad justamente de esa banda que hemos agregado al mapa.
Si quieren ustedes revisar el dataset, colocarían Sentinel-5P. Si quisieran ustedes revisar el dataset, simplemente escriben Sentinel-5P. Podemos ver que para dióxido de nitrógeno tenemos dos datasets, uno que es en tiempo real y uno que no es en tiempo real. Ahí ya de ustedes depende ir viendo cuál les conviene. Por ejemplo, este puede tener un retraso de una semana, 2, y en cambio el de acá tiene un retraso de 1 a 2 días. Por eso es que el que estamos utilizando para nuestro análisis. Justamente vamos a banda. Justamente la banda que estamos llamando es esta. Aquí hay una descripción de lo que hace. Y aquí podemos ver su mínimo y su máximo que nosotros hemos configurado más o menos de 0 a 100 micras. Aquí está la unidad que vemos, mol por metro cuadrado, es lo que estamos viendo la unidad, y es justamente lo que estamos viendo aquí. Como vemos un rango de 0 a 100, podemos ver que son de 0 a 100 micras en mol por metro cuadrado. ¿Okay? Esta es la mediana del dióxido de nitrógeno. Este es el caso como se vería, digamos, el dióxido de nitrógeno del Perú, en el mes de febrero, que es la capa que le hemos dicho que se visualice. Así podríamos ir evaluando, por ejemplo, marzo. Podemos ver que ya hay una reducción. Si desean, quitan la capa de abajo para estar seguro que es la capa de marzo la que estamos visualizando. Quito dicha capa y vemos la que es de abril y podemos ver que hay más reducción justamente en lo que es la capital, pero ahora vamos a ver la que es de mayo. Vemos que hay un aumento y ahora vamos a ver lo que es y vemos que hay más aumento del dióxido de nitrógeno, a pesar que la cuarentena acabó todavía el 30 de junio. Podríamos acercar un poco más para poder visualizar con más detalle. Como vemos, este es febrero. Esto es lo normal que había sin cuarentena. Vamos a marzo, la cuarentena empieza más o menos el 15 de marzo y ahí más o menos vemos que la cantidad de dióxido de nitrógeno se ha reducido. Ya no hay zonas en roja, sino quedan zonas altas todavía en lo que es amarillo y verde, como podríamos ver en la leyenda. Vamos al mes de abril y justamente vemos que sigue perdiéndose el amarillo y ya domina lo que es el verde, es decir, se ha reducido un poco más el dióxido de nitrógeno. Y ahora vemos mayo y vemos como si hubo un aumento en la cantidad de dióxido de nitrógeno. Ya vuelven a aparecer las zonas amarillas y rojas, que son valores mucho más altos. Y finalmente veríamos lo que es ya el junio, que inclusive estando en cuarentena, vemos que la cantidad de dióxido de nitrógeno ha ido en aumento. Entonces, como podemos ver del análisis, más o menos en el mes de mayo se habían reanudado las actividades que contaminan el ambiente, como que son las fábricas o el transporte público. It took too long.